habrán podido observar con esta brevísima introducción, yo no diría aquí nada nuevo si dijera que hablar sobre los delitos que se cometen en el ciberespacio, inclusive en la vida real, en el mundo físico o analógico, especialmente los delitos que tienen, de los que vengo hablando, ¿no?, relación con la sexualidad de los individuos, no es una tarea fácil, indudablemente. Es más bien una temática, como les decía, claramente complicada y controversial. Es decir, bastaría con que buceemos en los manuales que existen en el mercado para confirmar esto que acabo de decir. Y sobre todo, me parece a mí, porque en el campo de los delitos relacionados con la sexualidad de las personas, todo es materia opinable y discutible, todo es relativo, sujeto a análisis, a reflexión, a crítica, etc., en un campo extenso de opiniones que pueden o no ser compartidas, por supuesto. Pero siempre, en cualquier caso, se trata de una materia que sin lugar a dudas no escapa al debate. Es verdad, sí, que el continuo avance de la tecnología informática ha abierto un sinnúmero de caminos, digamos así, a la criminalidad por la vía digital. Bueno, esto es cierto, pero en esta ocasión yo voy a centrar estas reflexiones en los delitos sexuales, no en todo, no los que se cometen a través de la vía digital. Especialmente en algunos aspectos que, como les decía hace unos minutos, tienen referencia con personas, con menores de edad y con personas con capacidades diferentes. Ahora, por supuesto, queridos amigos, yo no pretendo en esta charla, por supuesto, ni mucho menos, ¿no?, exponer aquí algún pensamiento, alguna opinión o concepción determinada o absoluta sobre alguno que otro delito sexual o alguna concepción ideológica acerca de la sexualidad, ¿no? Simplemente mi finalidad, mi objetivo es esbozar algunas ideas, algunas sugerencias, algunas propuestas que se me han ocurrido sobre un grupo que es realmente heterogéneo de infracciones que, insisto, es decir, pueden o no ser aceptadas y compartidas por la generalidad. A mí me parece que cualquier estudio que se realice sobre los delitos sexuales, ya sea que se cometan en el mundo real o en el mundo digital, siempre es importante, y creo que es una tarea ineludible, hablar sobre el bien jurídico. Y ahora ustedes se preguntarán por qué esto es así, o nos podríamos preguntar todos. Porque me parece a mí, siempre me ha parecido, por otra parte, que si un bien jurídico, sin un bien jurídico que proteger en el marco de una política criminal implementada desde la Constitución en un Estado constitucional de derecho, yo creo que toda creación legislativa, toda creación delictiva implicaría una violación del tamiz impuesto al legislador por el artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto se trataría de una acción o una omisión, en todo caso, inofensiva para el orden y moral públicos y los derechos de terceros. Y me parece que esto es muy importante, sobre todo por el nivel de discusión que existe en este tema, y que es un nivel de discusión que marca un debate que, si bien se ha centrado por décadas en los delitos sexuales realizados en el mundo físico, en pocos años, a esta parte, se ha trasladado ese debate a los delitos sexuales que se cometen a través de la informática en el mundo virtual. ¿Y qué quiero decir con esto? Simplemente quiero decir que por el hecho de que algunas manifestaciones de la criminalidad sean llevadas a cabo, sean perfeccionadas o consumadas o realizadas por medios digitales,
Esto no quiere significar que se trate de delitos que o no tienen o carecen de un bien jurídico, o tienen un bien jurídico determinado, específico, sobre el que tendremos que reflexionar, por supuesto, o son delitos que vulneran varios bienes jurídicos, porque, según algunos, estamos hablando de delitos que son pluriofensivos. Bueno, veremos un poquito más adelante si esto es así o cuál de estas preguntas o estas soluciones son las más correctas, ¿no? Aquí, como vemos, en esta aproximación, en esta primera aproximación, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Son todas opiniones que se insertan en un marco de situación, particularmente en estas figuras que necesitan de un sistema informático para su comisión. Ahora, les decía hace un ratito que me parece muy importante hablar sobre la problemática que sobre el bien jurídico se ha planteado en los delitos sexuales, sobre todo los que se cometen tanto sobre los que se cometen en tierra como los que se cometen en el espacio, porque la problemática, como les decía hace un rato, se traslada indefectiblemente también a los delitos que se cometen por vía digital. Porque en cualquier caso, estas conductas siguen siendo conductas configuradoras de delitos sexuales, no de delitos informáticos. Y yo voy a hablar precisamente de delitos sexuales, no de delitos informáticos. En todo caso, bueno, ustedes están viendo seguramente, se trataría de delitos en los que se emplea la vía informática para su comisión. Por esto, a mí me parece muy importante hablar sobre el bien jurídico en estos delitos, como les vengo diciendo, especialmente cuando se trata de víctimas menores o incapaces, que es el momento de la vida de una persona en el cual su sexualidad está, por decirlo de algún modo, al rojo vivo, y es motivo de reflexiones de distintos signos, ¿no? Todos ustedes ya saben que las normas no son, digamos, puros imperativos que dependen de la arbitrariedad del legislador. Como que también los delitos son creaciones que la mayoría de las veces, por lo menos, nacen completas, con todos sus elementos configurativos. Aun cuando muchas veces estas normas, las que dan origen al delito, deben ser interpretadas o completadas para su correcta aplicación al caso concreto. En el análisis del delito, creo yo, como en cualquier otro discurso jurídico, penal, se torna indispensable incursionar en la problemática del bien jurídico, que matiza el tipo de injusto. Es decir, se trata, a mi juicio, de una pieza central en el análisis de la figura legal. Y esto es así, sea que, digamos, tomando como análisis referencial el propio nombre que colorea el bien jurídico en determinados supuestos, como rúbrica, por ejemplo, de un capítulo o de un título, o bien por lo que significa en la interpretación del propio tipo penal. Entonces, la ley penal siempre debe ser, consecuentemente, la, digamos, consecuencia o el resultado de una valoración previa de un interés, un bien o un valor que la sociedad reclama su protección. De aquí, me parece a mí, que una ley penal solo puede encontrar justificación normativa dentro del sistema penal si está encaminada a la protección de un bien jurídico. Lo injusto, que formalmente es la contradicción entre un acto y una norma, encuentra su dimensión material profundizando en la misión que aquella norma tragedida cumple, fíjense ustedes. Y del mismo modo, sus normas solo pueden orientarse a la protección de bienes jurídicos. Entonces, resulta así que un bien jurídico
en cuya custodia encuentra su fundamento el Código Penal, el derecho penal, es aquello que por haber sido atacado, destruido o puesto en peligro, confiere la plena característica de injusto al acto que se está enjuiciando. Yo no voy a entrar aquí, digamos, a discutir o a reflexionar, en principio por lo menos, sobre el centenario debate en torno hacia el consentimiento de la persona titular del bien jurídico protegido excluye la antijuricidad o antinormatividad como causa de justificación o excluye la tipicidad de la conducta como causa de atipicidad. Pero sí, no obstante esta observación, sí trataré de esbozar algunas breves consideraciones acerca de estas temáticas, en los delitos referidos en los delitos que tienen que ver con la libertad sexual, que es el tema que ocupa mi interés en este momento, ¿no es cierto? Ahora, sin perjuicio de esto que vengo diciendo, o que acabo de señalar, creo yo que el consentimiento o aprobación de la conducta realizada por la persona que es titular del bien jurídico protegido tiene la virtualidad de eliminar el tipo penal. Se trata, por consiguiente, de una causal de atipicidad de la conducta. Y esto es así porque no se puede concebir la existencia de un ilícito penal sin la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Estos son conceptos generales que ya todos conocemos. Ahora, si el titular del bien jurídico, libertad sexual, en este caso, por supuesto, aprueba y consiente en tener relaciones sexuales con otra persona, vale decir, en expresar su voluntad de tomar una decisión en sentido positivo en materia sexual, disponiendo libremente lo que es su propio interés, estoy hablando del bien jurídico, entonces no existe el delito sexual. Y esto es así porque aquí el consentimiento justamente tiene un rol excluyente de la tipicidad penal. Y esto ya lo decía el profesor Cerezo Mil, me acuerdo, ya hace muchos años atrás. Él decía que el consentimiento excluye el ataque a la libertad sexual. Entonces genera la atipicidad de la conducta. Ahora, yo creo que, y esto lo vamos a ver, porque estoy insistiendo un poco con esto, repitiendo algunos conceptos ya conocidos, porque vamos a ver en algún momento cómo funciona esto del consentimiento en algunos códigos europeos y en el Código Penal argentino, ¿no? En los delitos sexuales, por supuesto. La expresión, a mí me parece válida, del consentimiento implica, como les decía hace un momento, la expresión de la disposición del bien jurídico de que la persona es titular. Por lo tanto, al no existir un conflicto, un hecho para cuya resolución deba intervenir el derecho penal, no hay delito por ausencia de tipicidad. Por ejemplo, si dos personas adultas, capaces, se ponen de acuerdo para mantener una relación sexual X determinada, yo creo que no podría decirse que se trata de una acción justificada por el derecho, sino de una acción que carece de relevancia para el derecho, pues no tiene esa capacidad de poner en peligro o lesionar que el bien jurídico libertad sexual de estas personas. Las acciones, digamos, neutras al derecho también lo son para el derecho penal. Por lo tanto, el consentimiento de la persona titular del bien jurídico protegido, prestado en condiciones normales de discernimiento, intención y libertad, es decir, la expresión de un consentimiento o acuerdo, no entro en la discusión de consentimiento y acuerdo que es muy compleja y muy extensa, que empieza en el derecho alemán, en la doctrina alemana, ¿no es cierto?, siempre que no haya sido obtenido ese consentimiento o arrancado, digamos así, mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño, cualquier otra forma de coerción,
bueno, es totalmente eficaz si no se han desplegado estos medios y actúa indudablemente, en mi opinión, destipificando la conducta. Ahora, indudablemente que el consentimiento, en esto hay consenso en la penalística de nuestro país, ya en la clásica y en la actual, de que debe prestarse con anterioridad o simultáneamente a su realización y para un acto determinado, un acto específico. ¿Qué se quiere decir con esto? Que si la gente avanza hacia otros actos sexuales no autorizados, bueno, deberá ser responsabilizado por el último acto realizado, el no autorizado. Esto, por supuesto, sin perjuicio de las dificultades probatorias que se presentarían en un caso con estas características. De manera tal, entonces, que podemos concluir así, muy a vuelo de pájaro, muy rápidamente, que la prestación del consentimiento no es trasladable ni intercambiable, pero implica, eso sí, un acto afirmativo o aprobatorio de una conducta que en cualquier caso siempre es revocable. Ahora, es cierto que cada país es soberano en establecer sus propias reglas, ¿no es cierto? Entre nosotros, por ejemplo, hay consenso en que puede ser otorgado en forma expresa o tácita, pero no presunta. Eso ya lo han explicado nuestros maestros o cuando estudiábamos Derecho en su momento y seguimos haciéndolo, ¿no es cierto? Es como dije hace un rato, es una concepción o una manera de concebir toda esta problemática que tiene consenso en la doctrina tradicional y actual en nuestro país. Insisto, independientemente de la discusión entre consentimiento y acuerdo, si es lo mismo, si no es lo mismo, si tiene los mismos efectos, etc., que es otro tema para otra discusión. Ahora, lo importante, me parece a mí en derecho penal, es en definitiva si el consentimiento constituye una expresión de la libertad de decisión de la persona. Este es un tema que lo vamos a ver un poquito con mayores detalles en un rato cuando se trata de menores de edad o personas con capacidades diferentes. Entonces, el consentimiento, por lo que vengo diciendo, no es, en definitiva, un agente extraño en la teoría del bien jurídico.